RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta. Hoy día no quiero hacer un análisis en sentido estricto de lo que ha venido sucediendo en el país, ya lo sabemos hace más de 2 meses, sino que referirme en particular a la actuación durante la última semana de un sector de la llamada derecha chilena. Por ende, se trata más bien de un juicio de valor que de un análisis politológico estricto, aunque voy a introducir algunos elementos para que ustedes puedan dimensionar lo que ha venido pasando con este sector de la derecha en Chile, no en la última semana, sino yo diría en los últimos 40 años. Este sector que agrupa a gente de Renovación Nacional en parte, que agrupa por supuesto a Evópoli, que es el partido que hoy día es hegemónico en términos de la conducción del gobierno de Sebastián Piñera, y también a un sector no representado de la derecha en términos de partidos políticos, pero sí que asimismo se definen habitualmente como liberales en términos genéricos, o liberales en lo valórico, pero tal vez conservadores en lo económico, o a veces al revés, conservadores en lo valórico, pero liberales en lo moral, en lo ético. Conforman un segmento importante de lo que era tradicionalmente concebido como la derecha chilena. Ahora bien, ¿por qué ese sector acaba de votar a favor de lo que fue la gran polémica respecto a la aprobación de esta semana para ir hacia el proceso constituyente, que era la inclusión de cuotas de género, entre comillas, y también la inclusión de cuotas para los pueblos originarios, en particular para los mapuches? La Cámara de Diputados, que resolvió en definitiva dejar esas dos partes de la discusión como proyectos separados, terminó por aprobar ambos el día de ayer. Entonces, uno se podría preguntar qué ha pasado en la derecha para que hayan terminado cediendo y concediendo una vez más a las demandas de quienes están desarrollando el proceso insurreccional en el país. Y esto hay que analizarlo en esa perspectiva histórica de no solamente el último año o los últimos 10 años, sino en un periodo mucho más largo que son los últimos 40 años. Es decir, desde el final del periodo del régimen militar y el retorno a la democracia hasta la fecha. Y resulta que esa derecha, que es una parte importante, reitero, de todo lo que en genérico se puede llamar derecha, básicamente ha terminado por ser deconstruida. Lo voy a retomar como concepto al final de lo que les voy a comentar hoy día, pero quiero ponerlo como antecedente fundamental y básico. Lo mismo, el mismo proceso que le ha venido ocurriendo a la izquierda tradicional a propósito de este modelo filosófico hegemónico hoy día a nivel planetario que es la deconstrucción, lo mismo exactamente le ha ocurrido a este sector de la derecha y podría ampliarlo incluso a la derecha en general. Básicamente porque la deconstrucción como fenómeno filosófico y por ende todas las matrices de la deconstrucción en términos de categorías permean tanto a la izquierda como a la derecha. Y recordemos de paso, y solamente aquí una brevísima síntesis conceptual, de que tanto derecha como izquierda, y lo podemos retrotraer a los orígenes históricos del concepto en la Asamblea de la Revolución Francesa, entre los que se sentaban a la derecha y la izquierda, siempre devinieron de la misma base filosófica y en términos estrictos la Revolución Francesa es la idea de la razón como concepto, pero posteriormente ya con la emergencia del capitalismo y el comunismo, el marxismo en general, desde el materialismo como base común en términos filosóficos. Así que como ambas son hijas del mismo fenómeno ideológico y del mismo tipo de concepción filosófica, el materialismo como punto fundamental, las dos están sujetas a que desarrollos posteriores de los conceptos materialistas que llegan entonces a la deconstrucción las puedan influir. Eso como criterio general. Pero vamos por lo fundamental. La derecha chilena históricamente se manifestó en básicamente dos vertientes, los conservadores y los liberales. Y buena parte de la historia de los 200 años y un poco más de nuestra república tienen que ver en términos de movimientos revolucionarios con el choque entre conservadores, que fueron los que dieron origen a la República en forma,
contra los liberales que estaban en el mismo sector y que de algún modo en cierto momento fueron reemplazando y superando el estadio previo, que era el estadio de los conservadores. Eso estoy hablando muy en términos generales y no es una clase de historia lo que estoy haciendo, pero ustedes pueden verlo ya desde la época de la instauración de la República en forma con Diego Portales y posteriormente hasta llegar a la Revolución del 91 con Balmaceda, cómo el liberalismo entonces siempre luchó contra los conservadores al punto de ser, en la guerra civil en particular, enemigos en términos militares incluso. Pues bien, si hacemos el análisis de lo que pasó a partir de el retorno a la democracia, o la transacción en realidad, no la transición, la transacción que permitió entonces que el poder civil volviera a ocupar el poder en Chile, la derecha estuvo de algún modo muy cómoda y muy conforme con que el sector de la centroizquierda, representado por Elwin en el primer minuto y después todos los presidentes que sucedieron, siguiesen entonces aplicando el modelo económico que había sido impuesto en el régimen militar durante permanentemente todo el tiempo que gobernaron, con modificaciones por supuesto, pero básicamente con una profundización y agudización extrema a la que llevó la concertación de ese mismo modelo. Entonces, la primera constatación empírica es que, habiendo gobernado por más de 20 años, la izquierda chilena, representada por la concertación en este caso, es la gran responsable desde el punto de vista económico de esta agudización de las diferencias en el país. El gobierno de Piñera, segundo gobierno de Piñera, es el segundo gobierno de derecha en todo el periodo del retorno a la democracia. Entonces estos 4 primeros años y estos 4 primeros años no hacen contrapeso a lo que la concertación y los sectores de centro izquierda hicieron en términos económicos en el país. Pero el problema central no está en la economía y ese es el punto más importante. El problema central en el país es un problema político, es de orden político. Y cuando todo se retrotrae y cuando aquellos que nos siguen hablando de la crisis social a lo único que remiten es hablarnos de las AFP o hablarnos del TAC o hablarnos de la salud o hablarnos del déficit en educación y así, es decir, nos siguen remitiendo a temas de base económica, simplemente soslayan el problema fundamental que es un problema ideológico y es un problema de carácter filosófico en su sentido más amplio. El abandono de la derecha de sus principios es y ha sido el problema fundamental al que nos hemos enfrentado los últimos 40 años. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes recordarán que en algún minuto, desde el 2000 para acá, la derecha, y particularmente la derecha liberal, comenzó insistentemente a hablarnos de la desideologización. Y esto fue a asumir una tesis de un teórico menor norteamericano, Francis Fukuyama, todos lo recordarán los que tienen un poco más de edad, que hablaba de el fin de la historia, haciéndose cargo de una frase de Nietzsche, y el fin de la historia implicaba el fin de la ideología, y acá eso fue rápidamente asimilado por la derecha liberal, que empezó particularmente con Joaquín Lavín a hablar de esta idea de la desideologización y de que tenía que hacerse una derecha más light. Ese fue el concepto. Ahora, lo que ni Lavín ni la derecha liberal en general señaló es que esta idea de lo light, de lo leve, de lo liviano, es propia de la deconstrucción. Eso es deconstrucción puesta en el discurso de esa derecha liberal. Pero uno podría hacer el raconto mucho más profundo e irse a los orígenes de cómo el comunismo, a través de la vertiente del leninismo, entendió el proceso revolucionario ya hace más de 100 años, porque fue el propio Lenin el que acuñó una frase que es fundamental para entender lo que estamos viviendo en Chile hoy día. Él dijo, el socialismo es liberalismo maduro. El socialismo es liberalismo maduro. Es decir, para que el socialismo en términos marxistas se instaure en un país, el liberalismo tiene que madurar, tiene que hacerse maduro en términos de lo que plantea el comunismo. Y lo que vemos hoy día, y lo que vimos esta semana con la votación de estas cuotas de género, reitero las comillas, y raciales, y ahí puedo decirlo en sentido estricto, ha sido el liberalismo chileno madurando al estadio previo al que permite que la revolución triunfe. Dicho eso, entonces el camino, el transitar de esta derecha liberal hacia lo que hoy día está haciendo en términos políticos estrictos, que es siendo aliada y cómplice
del proceso revolucionario insurreccional que está viendo el país, es una cosa que uno puede estudiar y puede verificar a lo largo del tiempo. Y reitero que puse una fecha por ahí por el año 2000 con ese ejemplo que le había dado de Lavín, porque es bastante reciente en la memoria y uno puede recordar este alcalde del cosismo que hacía estas cosas como poner nieve en pleno verano en alguna parte en Santiago y así, sacando la ideología del juego. Pues bien, cuando un sector político renuncia e incluso rechaza los valores y principios que lo acuñaron, es cuando efectivamente transita hacia el otro lado, hacia el otro espectro. Y lo que pasa con la derecha liberal chilena es que como renunció y traicionó los principios fundantes, hoy día se encuentra alineada precisamente con quienes están desarrollando este intento insurreccional revolucionario en el país. De allí que hayan asimilado categorías como la ideología de género. Y tomen nota, no tienen nada que ver ni con feminismo en sentido estricto, hay feminismo puesto ahí, ni con las categorías que ellos defienden en términos de equidad de género. Basta que ellos mencionen el concepto de género, que es un concepto artificial, que es un concepto construido por la deconstrucción en forma estricta, para que inmediatamente al asimilar esa categoría ellos se pongan exactamente la antítesis de lo que habían defendido históricamente. En ese sentido, el hecho de que ya tengamos puesta en la Asamblea Constituyente la categoría de género implica que esa Asamblea Constituyente ya está determinada del punto de vista ideológico y por ende filosófico por matrices de la deconstrucción. Implica por ende que así como ahora se votó para que haya equidad de género, reitero una vez más las comillas, para que haya equidad de género en la propia constituyente, implica que mañana podrán pedir inclusión a través del género las 21 categorías de género o más que se han ido develando desde los últimos 10 o 15 años a la fecha. Y son tantas que ni siquiera tengo la memoria para poder citárselas a todas. Hay un buen discurso por ahí de un político francés que se dio el lujo de citar una por una en el Parlamento Europeo en algún minuto un par de años atrás, y ahí los pueden revisar ustedes. 21 creo que citó en esa oportunidad. Bueno, cada una de ellas podría pedir, a contar de que en la propia modelación de esta nueva constitución va a estar incluida la categoría de género por definición, entonces podría incluir cuotas para cada uno de esos géneros. Pero segundo, y esto es más interesante todavía, los liberales votaron también por la inclusión de cuotas para el mundo indígena o los aborígenes o los pueblos originarios. Ocupe la categoría que usted quiera ahí. Bueno, eso se llama y tiene un puro nombre, eso se llama racismo y siempre fue y siempre ha sido considerado desde ese punto de vista históricamente, aunque la palabra en sí misma hoy día tenga un veto de todo tipo en términos de lo políticamente correcto. Este racismo implica dos cosas que son aquí de un problema radical en términos de la identidad de lo que es Chile y de quienes somos chilenos. Resulta que nosotros somos hijos de una mezcla. Nosotros no somos razas puras, como se podría haber hablado hace ciento y tantos años atrás. Chile es un país mestizo. Más del 80%, casi el 90% de la población chilena tiene genes mezclados entre europeos e indígenas. Y son extremos muy pequeños, el 5% en la parte indígena y el 5% en la parte puramente europea, los que podrían denominarse, o en jerga tradicional, como razas puras. Si es que lo son. Dicho eso, y voy ahora a cambiar el término para no seguir empleando esa categoría que hoy día es políticamente incorrecta, la idea de incluir etnias dentro con cuotas dentro de la Asamblea Constituyente inmediatamente integra entonces la problemática de que hoy día pueden ser o van a ser los mapuches, pero mañana van a pedir ser también los pascuenses Rapanui o los aymaras. Y así escuché nombrar a alguien, me parece que fue Boric o Jackson, que habló de los cahuéscar. Bueno, resulta que son descendientes de cahuéscar, como también son descendientes de mapuches, muchos de ellos mezclados también con europeos, basta ver los apellidos en buena medida, y así, cada una de las etnias que uno pudiera identificar dentro del territorio nacional, que son bastantes. Podríamos hablar de yaganes, si es que encontráramos algún descendiente yagán, que los hay, me parece. Podríamos hablar de chonos, que también hay en el país, descendientes de ellos, por supuesto, y así, suma y sigue. Y cada uno tendría entonces que, necesariamente, siguiendo la misma lógica estricta de lo que ellos acaban de aprobar, poder incluirse en el futuro dentro de un parlamento, por ejemplo, que, y ahí está el punto central del asunto, tendría que ser un parlamento concebido bajo la estructura de un Estado plurinacional, como el caso de Bolivia, que fue donde primero se aplicó.
Pero ¿para qué sirvió en Bolivia? Y quiero hacer esa distinción inmediatamente. Me tocó estar en Bolivia más de un mes y medio el año pasado, recorriendo el país, y los efectos prácticos de este Estado plurinacional fue que el grupo Aymara, que es el grupo dominante, excluyó por una parte a todo el sector de los quechuas, que son no la minoría, pero sí en términos políticos no son los que hegemonizan el poder, Evo Morales Aymara, y luego sometió a una segregación y a una subyugación a la población no aymara, lo que ellos llaman los cambas, por ejemplo, o los blancos en general. Aunque en América en general no podemos hablar de blancos en el sentido estricto. Pues bien, ahí el ejemplo boliviano es muy claro. Cuando uno abre este tipo de cuotas para incluir la categoría racial o étnica dentro de los modelos de construcción de sociedad, lo que hace básicamente es empezar a atribuirle importancia a grupos por sobre la sociedad en su conjunto. Y esta idea de la sociedad como formada por grupos, es decir, donde los grupos son los que forman lo social y no es la nación en su conjunto lo que establece lo que es la sociedad, es propia nuevamente, debo decirlo una vez más, de la deconstrucción. La deconstrucción usa la categoría racial llamada étnica en el modelo actual para generar nuevos esquizos o fracturas sociales que rompen lo central y lo fundamental que busca el modelo, que es destruir los estados nacionales. Con eso hago una breve relación a nivel, y no lo voy a abundar en esta columna, una breve relación con lo que está pasando a nivel internacional, porque evidentemente el plan del gobierno mundial, el plan del globalismo es acabar con los estados nacionales en todo el mundo. Así que está aliado el globalismo con lo que está ocurriendo en Chile y con lo que está ocurriendo en muchas partes, donde la emergencia de los grupos étnicos como factores políticos es una herramienta de la deconstrucción y también es una herramienta del mundialismo. Ahora, cuando la derecha light, cuando la derecha liberal hace abandono entonces de sus principios, abandona una cosa que es central y fundamental. En general, las ideas de derecha y alguna parte de las ideas de izquierda siempre son ideas que tienen una matriz o un cuño que aspira o habla de la trascendencia. En términos más estrictos, los conservadores, que estaban muy vinculados a la iglesia, ahí hay una relación bastante unívoca y no es difícil entenderla en términos de lo religioso junto con lo político. Pero en la derecha liberal, cada vez más y en forma sistemática, primero por una actitud mental en términos de rechazo, y fueron las primeras divisiones entre liberales y conservadores, recordemos a propósito justamente de la Iglesia, hasta la aparición del Partido Radical, la idea de la trascendencia se va alejando y se va soslayando cada vez más. Entonces ya no hay cosas trascendentes. Cuando se pierde la idea de trascendencia, cuando lo trascendente pasa a segundo plano, entonces caemos en la pura inmanencia. Las cosas que son trascendentes, como los símbolos nacionales, como la idea de patria, como la idea de nación, van quedando de lado. Y efectivamente, para la derecha liberal, ni la patria, ni la nación, ni los símbolos de esta tienen realmente trascendencia. Son intercambiables y los podemos discutir. La derecha liberal ha sido la que ha planteado, no una, varias veces, por ejemplo, que cambiemos este lema del escudo chileno por la razón o la fuerza, porque según ellos es una especie de lema que es agresivo. Bueno, la verdad es que si uno retrotrae la discusión al origen del emblema mismo y del lema del escudo nacional, que era la frase en latín aut concilio aut ense, o por consejo por la espada, esa es una frase que viene en forma directa, así unívoca, de la Revolución Francesa. Así que ahí ellos mismos hacen una especie de darse vuelta sobre sus propios principios para rechazar el origen de lo que formó nuestra propia república. Y la frase, o por consejo por la espada, puede uno ir mucho más atrás incluso y llegar hasta Roma, porque era una frase que se acuñó en Roma, aut concilio aut ense, que siempre son las dos formas de enfrentarse a los conflictos. La diosa justicia, esa que está ahí frente a el palacio de los tribunales, tiene en la mano una balanza, que es la razón, y tiene en la otra mano una espada, que es la fuerza. Eso es la justicia, así se aplica la justicia. Pues bien, la derecha liberal ha hecho abandono también de estos símbolos trascendentes y la verdad es que no le importan. Finalmente, de la inmanencia en deconstrucción se pasa al devenir
y del devenir se pasa a una frase y un concepto que lo van a empezar a escuchar, que generó mucha polémica a propósito de una columna en el libro, justamente, hace unas par de semanas atrás, que es el evenir. El evenir, que es lo que estamos viviendo en Chile un poco hoy día, esta idea o la noción de que los días suceden, transcurren y las cosas no cambian. Estamos en un estado caótico en el país, donde a propósito de nada, todos los días tenemos actos de violencia y yo eso lo he comentado largamente en columnas anteriores, así que ustedes ya lo conocen y lo están viviendo. Ese es el devenir. Y finalmente, esta derecha liberal, particularmente el grupo de Evópoli, que son la punta de lanza de esta derecha madura previa al socialismo del que nos hablaba Lenin ya hace más de 100 años, que ya mencioné, esa derecha liberal, la derecha piñerista, es la que simplemente ha terminado por traicionar todos los principios a los que uno podría pensar que la derecha escribió en algún minuto. ¿Y por qué? Lo más importante para ellos es la defensa, y tomen nota de esto, no del Estado, no de la nación, no de la patria. La defensa más importante que están haciendo es la defensa de Sebastián Piñera, del presidente de la República, del presidente Sebastián Piñera, para ser estricto, no del jefe de Estado. Yo he señalado en las redes sociales varias veces que lo que yo estoy defendiendo es a la institucionalidad chilena, a la institucionalidad republicana y a partir de allí al jefe de Estado, en tanto jefe de Estado, no a Piñera. Piñera jamás me ha gustado. Escribí mucho tiempo atrás, ya casi 10 años, en su primera candidatura, una columna que circuló bastante en esa época, ¿por qué no me gusta Piñera? Y eso que escribí hace casi 10 años lo voy a volver a republicar justamente a propósito de lo que estoy comentando hoy día. Lo sigo manteniendo hoy día porque no ha variado en absoluto. Piñera no solo no me ha gustado nunca, sino que este modelo de gobierno que aplicó en su primer gobierno y en este segundo gobierno tampoco me ha gustado. Pero lo que yo estoy defendiendo, reitero, es la institucionalidad de la República y por eso defiendo al jefe de Estado, solo eso. Pero acá la defensa de Piñera, la defensa cerrada de Evópoli, que es la fuerza hegemónica hoy día que controla el gobierno en términos políticos, es a la persona de Piñera. Es a este presidente que quería aparecer o pretende aparecer como un hombre que va, y eso está en su sueño y eso está en su actual visión de lo que viene a futuro en el país, va a firmar esta nueva constitución. Eso es lo que está mirando, eso es lo que él añora y anhela en este minuto. La declaración de Blumel de esta semana, a propósito que se votó a favor de la vía hacia la constituyente, fue que estaba muy contento porque ahora se inicia el proceso. Así que él se sueña entonces él firmando esta nueva constitución. Y esa defensa de Piñera, de esta derecha liberal en general, hace dos cosas que son una traición enorme. Aparte de la renuncia a los principios que ya mencioné, la segunda es que inhibe y evita que en su propio sector puedan emerger nuevos liderazgos. Porque simplemente es tan importante blindar y defender a la figura de este caballero que cualquier otro que pueda aparecer de alguna forma quitándole puntos o haciéndole sombra, simplemente se transforma en un elemento que hay que desplazar y criticar y condenar, como le ha venido sucediendo particularmente a José Antonio Kast durante todo el periodo de Piñera. No cabe duda de que es porque es una de las figuras emergentes que podrían eventualmente disputar el poder en una próxima elección. Pero no solamente a él, tal vez hay otras figuras dentro del sector de la UDI que tampoco pueden levantarse, y digo de la UDI específicamente porque es el sector que no ha renunciado totalmente a sus principios, pese a que muchos de la UDI también lo han hecho, para poder aparecer como una alternativa. Y no obstante, como yo no soy ni de derecha ni piñerista, y por supuesto tampoco de izquierda, ninguna de esas soluciones creo que sea la solución para Chile. La verdad es que la única solución y la única salida y la única fuerza con capacidad en algún minuto de oponerse al proceso revolucionario que estamos viviendo es y será el nacionalismo chileno, cosa que recién está volviendo a despertar y a emerger. Pero eso da para otra columna que lo invito a ver más adelante. El hecho de que se blinde a este señor, a este presidente Sebastián Piñera, es una traición a la posibilidad y a la continuidad de algún gobierno de centro-derecha en el futuro, porque simplemente no van a dejar que ocurra. Así que lo más probable, a propósito de toda esta traición de la derecha liberal a sus principios, a sus valores, a la trascendencia y a todo lo que eso implica, es que lo más probable es que el próximo gobierno y la próxima elección sea de izquierda. Y lo sea no porque tengan mayoría real en el país en términos de cantidad de votos, sino porque todas las condiciones que se están imponiendo para armar esta estructura hacia la nueva constitución van a permitir
que la minoría que representa el sector más extremo de la izquierda, que es el que hegemoniza hoy día la ruta hacia la nueva constitución, más el sector moderado que queda algo de la concertación o la centroizquierda en particular, terminen por tener una mayoría de representantes a propósito del modelaje de esta nueva constitución. Así que quería comentarles esto como un juicio, más que un análisis en sentido estricto hoy día, a propósito de lo que hemos vivido esta semana. Y esperemos lo que va a ocurrir a continuación. La semana que viene ahora a continuación va a ser una semana dura también. El 24 está anunciado por parte de los sectores insurreccionales que van a atacar las iglesias. Está absolutamente difundido en las redes sociales y probablemente haya conatos de eso. Ya quemaron un pesebre en alguna plaza de alguna ciudad principal hoy día. Y adicionalmente el día de ayer o anteayer intentaron quemar el árbol de Navidad que estaba instalado en la Plaza de Osorno. Así que están dadas las señales para lo que van a tratar de hacer o van a hacer durante la Navidad, el día 24 o la víspera de Navidad. Así que espero que esta columna lo haga meditar y básicamente señalar que ni Renovación Nacional ni Evópoli hoy día son partidos de derecha. No se equivoque, ahí no está la derecha chilena si usted se considera derecha. La derecha hoy día empieza en un pedazo de la UDI hacia la derecha y en el Partido Republicano José Antonio Kast. Y si usted está militando en Evópoli, lo más probable es que no se vaya a cambiar de ahí. Pero si usted es de militancia de base de Renovación Nacional y pensaba estar militando en un partido de derecha, no se equivoque. Cambie ese partido porque ahí no está la derecha chilena. Nos vemos. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó